Shapamba, Shapa, Peina, Coina, Naame, Ayuma, Aburuma, PM, Pende, programa. Ñande programa, entrovete, Vapina, no, Aquera, Vaquina, ya hay, atorado, hermano, Quera. Peñaguino Pastor Emilio Vázquez Tabaco del abogado departamento de Itapúa Vive, Peina, Yeputa Sombra de TV, Amboasao, PM, Betty, Abrazo, Rompe Espalda, Pirijo Purunua, Peixa, Yajari, YMC, edición 473 de Cal, atorado, hermano, Fuera, Huillegue, entero, vete a ver, me ya pues acá, Pepe Chabey, Pembo, Jarejina, Pende, mensajito, Milles, ahí, Purete, Epumi, a más en Baiteu, Alma 595-985 162-975 Lomita, Huilleque, hasta Pende, Arambo, tipo, que más, me va, cumpleañero fuera, a pesar de a Huilleque ñande en un pastor Sergio ñande pitino agina muy ñande con audio cuera ore cuape música y cuera a pesar de y me imagina ñande YouTube y me Facebook y me Telegram pe va era balón estamos ambi paite hoy a Huilleque ñande la pisa cuera va ese tico ya no hizo cuera corresponsal de Caja Torá Oña Opa Lupiete en los departamentos y ahí te ya rapa oigo Paraguay ver cada departamento hoy la corresponsal allá me hago ya completa bota mañana bueno pesa veí tapisa cuera ara olla pi mensaje hoy entonces no yetea pesa veí o muguñan de audio y cueran en ponandu hermano querido entero vete ya responde paiteina ya hoy un bogueñan de ponando mi privado ve otro gato llorar ese en grupo hombre no hoy ya reco paite la evidencia y documento archivo hombre no hoy y dive duda di la pecote mino hina pejenduno hina algún predica ya po algo a recoger evidencia porque responde hoy el tema va loita bueno, Juan capítulo 14. Sí, ya jaite, ¿verdad? APG y el espíritu de Elías. Hey, te olvidaste, hey, no explicaste. Bueno, el espíritu de Elías. Sí, a ver, paico 16. No, pero se aplica más 16, 13. A ver, lo estamos poniendo dulce de poder por ahí, seco pero no interesa, el espíritu de Elías. El espíritu de Elías no es la misma cosa, es el mismo Espíritu Santo, o sea, en vez de decir el espíritu de Elías, y que tú eres la unción de Elías. Eres unción de Elías. ¿A qué se refiere? El mismo, la unción que tenía el Mashiach, el Espíritu Santo allá. Cada uno en su tiempo, en distintos tiempos y diferentes ministerios opera. Así es que no le vimos acá respecto a la pregunta porque el Mesías no hizo las mismas señales que Elías. ¿Por qué? Tenía el mismo espíritu ellos, pero no ya fue las mismas señales. Por ejemplo, Omoguchita está de vaga violado allá la ignoración, ¿ves? Porque era diferentes tiempos, ya, no es porque el Mesías tiene espíritu de Elías, a recoger el mismo Espíritu Santo y Elías ya puede comer ya puede. No. Ya explica por allí, me ocurre que Guañez manifestar en distintos tiempos, en diferentes áreas, en distintas sabidurías, en diferentes formas, distintas operaciones. Ambos basada desde Elías que estaba en otro tiempo de Acab, división del reino Cuera hasta el Mesías, que eran tiempos duros y difíciles, y mantener a ti poder más duro. Hoy más profeta de Baal, hoy va disparo pebe a la pinda yucapata más igual la profeta de Yahweh vejinaja no se necesita, o sea, hacía falta, oye, ñecote, vete señal una mina ame. Cuando tiempo del Mesías pues ya no era ese tanto así, había otro tipo de
persecución, por lo menos ya había invasión romana, ya otro, era otro tipo, otro tiempo. Pero de aún así no de captuye de merecer Mashiach va ya pues o moingobe o manoaja va esa tico te hija sido mongueraja, pero todo es por el poder del Padre, o sea, por la unción del Padre. Analizando, o sea, no es que el poder del Mesías era inferior al poder de Elías y poderoso, es que es el mismo poder del Padre, Espíritu Santo, o sea, pues ya entendemos que el Espíritu Santo es un poder. En tu ponamina ve coge guareñan de audio o puede explicar la va a decir por medio de los dones a ver la oye manifestar ya. Bueno, a ver a Mañami sí. Y esa mía me etan de si era de allá no sé que está en de va el día guare para por lo menos no enduipe. A ver 16, 8 al 11 el año de estudio. Sería... Y sí, es algo. ¿Cómo nos convence el espíritu? Es en tu mina, wea. En tu ponamina, pues ve, me está en cuenta. El mismo espíritu. O sea, espíritu de Elías, unción de Elías. Espíritu de Mashiach, o sea, la unción del Mashiach. Mashiach dice hoy un ungido. Es el año de problemas, siempre. O sea, algo oír de India, no. Si dice que Mesías, el Mesías, Cristo, Mashiach, allá, Mashiach, o alguien de allá es Mesías, griego de Cristo, que estamos diciendo en un sentir que hay una unción, solamente que Mashiach se entiende que está ungido no con un aceite simple, sino como Cristo, sino que está ungido con el poder del Padre. Él está ungido con el poder del Padre. Y Elías estaba ungido con el poder del Padre. Todos los profetas estaban ungidos con el poder del Padre. Pero cada uno en su diferente función, de diferentes operaciones, hermano querido. Ay. Bueno. Si no, el espíritu de Elías, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Consolador, varios otros ya era, Espíritu del Mesías. Bueno, todos son, esto se refiere al Espíritu Santo, a un solo poder, hermano. A un solo poder, hermano. A un solo poder. Que deriva del Padre. Y que actúa en diferentes operaciones. Diferentes formas, diferentes tiempos hay. De acuerdo al tiempo y las circunstancias. A repetir, bueno. Aclarado, pego punto. A ver, 16, 14 me engañé, güey. ¿En qué consiste lo que tenía el Mesías? ¿En qué consiste lo que tenía el Mesías? Porque él dice que el Espíritu Santo va a tomar lo que es de él para hacernos saber. No entiendo en qué consiste lo que tenía el Mesías. Va a ver las 16 ya mañana años de texto para 16, 13, 14 Reina Valera y nada. 16, 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, obviamente se está hablando del poder del Espíritu Santo. 13 veces llegan a hueso, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, o habrá saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Por medio del Espíritu Santo el Mesías va a ser engrandecido. ¿Por qué? Ese poder va a revelar, el poder del Espíritu Santo, se embotuchata ahí. ¿Y es a mí?
ha erupi se añembotushata haye sharamota katuha ombohasata pm pe se aguerecoa ha oikuaukata pm. Bueno, ombohasata pm pe se aguerecoa oikuaukata pm. Ya leí 15 ve. Todo lo que todo lo que tiene el Padre es mío. Entre un bae o guerecoa sheruningo abeishen bae upe baraningo se jae o ombohasata ha pm upeshen baea se aguerecoa ha oikuaukata pm. Por eso le dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, Reina Valera. Bueno, cuando dice que el Padre le va a usar al Espíritu Santo, ombohasahama la y discípulo curabela el Mesías o Erecoa. ¿Qué es lo que tenía el Mesías? ¿Qué es lo que tenía el Mesías? Sabiduría, tenía dones. ¿Sí? Justamente Espíritu Santo rupive el Padre ahí o me eta la discípulo curabela el Mesías o Erecoa que apearen justamente ya le guri de cual se me EPM tarea pelea ahí. Primera Corintios capítulo 12 donde habla de los dones y la operación del poder del Espíritu Santo en diferentes multiformas, en diferentes maneras. Bueno, ja upea ningo el Mesías ya pues teimba es añonte allá o predicar en la Torah el maestro de la Torah o explicar por una ITI o con palabra de sabiduría con palabra de ciencia o con pestea. Pero la ñandeja, la discípulo fuera de ya o una cada uno pero un don específico que tenía lo el Mesías. Jaupear en la ya completarla un cuerpo del Mesías. Porque de ereco espíritu de sabiduría se arecó don de sanidad, amor, arecó otro don, amor, y todo cada uno ya arecó el Mesías orecó pues. El Padre me añade por medio del Espíritu Santo, los dones que el Mesías tenía. Ya bebe ya completarla el cuerpo del Mesías. En extraño enemigo allá, ve a ver pecha. Bueno, da por ahí caña, a ver. Bueno, ya le dan de por ahí, pero vamos a leer en la BIM, pero explicamos de esa. Más o menos pecha llegante de cota BIM, ahí 16, 14, 15, BIM. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Ya, no hay diferencia. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que recibirá de lo mío y se lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre. La papá Najacate y la papá Orecoa lo mismo que Sharecoa. Entonces, ¿de dónde le vino toda esa sabiduría, esos dones al Mesías? Del Padre. ¿Pero por medio de qué? Va hoy puro el Padre o transferir jamás Mesías, pero mío mi poder o mi dones. El Espíritu Santo, a la misma cosa y coñan de ahí. Hoy puro el Mesías ve el Padre, al Mesías rupio me eñan de la Espíritu Santo ñeñe mongaraicao ve la jera ve Hechos 2:38. Jaupe Espíritu Santo ya recibió, ella recibí las dones. A ver, y preguntas y hasta cuántos dones podía tener un andaicuay. Ya discutida, ¿verdad? No sé, hasta cuántos dones puede no corresponde sé o se nega tuya bueno fulano de tal tanto don pedente y gatureco o el ser humano o el hijo de Yahweh o lo que sea tanto don de gatureco diga tuya no está especificado gatureco 1 y gatureco 2 y gatureco 3 no sé para el padre mandó y cuatamba esa para o me ende voy medida de dones para me ende a través del Espíritu Santo ya. Bueno, entonces ya entendemos ya Jaobeaina. Yes, a mí, a ver, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿A qué se? Bueno, apenas la explicada. Acá había yo por ando Moisés y 14. Va, épico lleva, va, y se pea la que tomará de lo mío y lo hará saber. Y bueno, y ya meme. Los dones que tenía el Mesías se nos transmitirá a cada uno desde generación en generación. Primero a los 120 ahora allí otro todo lo que se bautizan en el nombre de Yahshua y pues Ario recibir el Espíritu Santo recibir más dones
a fecha, José, cada año hasta que ya de tiempo ve. Y ahí no podemos negar que los dones del Espíritu Santo están activos, ¿sí? Están activos, ese papá. Eso está activo. No, es que yo no crea en eso tampoco. Ahí, a ver, hey, yo no dije, en ningún momento ahí, hasta tal año tengo valer las dones. Yo no dije eso. Inclusive a explicar a tu BM que el Espíritu Santo donde eres coño va esa cota las dones. Pero que por medio del Espíritu Santo repartís añandé distintos dones. Añandé tiempo peor, veo. Hasta hoy no está, o si no tan ella está, sin don del Espíritu Santo tan ella ahí está la operación sobrenatural. Ya habla el tema. Pero mira ya otro tema, ya la ya cuajan más si realmente cuánto dones uno puede tener, no sé. Tiene que analizarla unos cuantos hermanos veja es por anduve esa de mañana yo tengo un pastor más después y congregación pero fulano oreco tal don, tal capacidad, tal don sobrenatural, fulano oreco tal cosa ya, pero allí cuamo, ahí se va. El catuco tiene vuelta de ereco dos de acuerdo a la en el mundo espiritual la obediencia al Padre y que tú me vende. Se puede, hay que pedir también, conforme a la voluntad del Padre. Bueno, todo lo que tiene el Padre, no para explicar más, y todo lo que el Padre le transfiere al Mesías, los dones, la capacidad de los dones sobrenaturales que tenía el Mesías, orecuapa el Mesías. Da hija y yehewi, sino el Padre transferir su vez por medio del Espíritu Santo. Bueno, y es a mí a ver el conocimiento o la sabiduría del Mesías también puede estar en nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:16. Ahí está. A ver, ya le coma bien claro. El conocimiento o la sabiduría del Mesías Ñandega tú ya le y justamente por eso dije que son los dones. Ñandego no, tenemos la mente del Mesías. Otra cosa y te predica. Le predica igual al Mesías predica, de robia igual al Mesías robia. De practicar igual al Mesías practica, entonces en mente del Mesías vivo. Tú sabes ya puja la predica en mente del Mesías tenemos. Tú sabes por un botado, es falsa doctrina. Tenemos la mente del Mesías, hermano. Hey, en mente del Mesías, me dice, pero otro mente a tu la recuerda. Pero cuando uno tiene la mente del Mesías, realmente, que es el conocimiento, la sabiduría del Mesías por medio del Espíritu Santo, únicamente por medio del Espíritu Santo. Y captura y cual al Mesías hoy cuacue. Y captura el conocimiento o al Mesías, pero sin el Espíritu Santo, ¿dónde es como iba? Es decir, tener la mente del Mesías es eso. Con el conocimiento, con la sabiduría, con algunos dones, es pensar, he cumplido la voluntad del Padre, o pensar a huella. O sea, andar como Él anduvo. Ahí está. Si no tenés la mente del Mesías, el Espíritu Santo, no vas a andar como Él anduvo. Bueno. Mentalidad del Mesías también se dice, ¿qué mentalidad tenía el Mesías? Va esa es pensar relacionado al Padre. Va esa es comportar con el Padre. Va esa es pensar en relación a los mandamientos del Padre. Va esa es ya por miedo. Va esa es pensar o actuar en mala discípulo cuerandi. Tú sabes va coño tu sheite hípico ya hay papico eso. O sea, cuidado con decir que tener la mente del Mesías de ñembo autoridad ya genia pisani. Eso es profundo. Pero podemos alcanzar ese nivel espiritual. Tener el pensamiento que tuvo el Mesías y tener no todo, pero por lo menos si el Padre quiere algunos de los dones que tenía el Mesías. Ahí te ima 2 3 dones más como Pete lleve coña de a Pumaray. Sí, que nemos apoyo niños angaja ve y están de cuenta. Al que produce se le da más amigo.
Y el Shami, otro comentario, no, pero y más, primera de Corintios 12:16. Eh, sin el Mesías se puede tener conocimiento del Padre, porque muchos judíos negaron al Mesías y dicen conocer al Padre. Bueno, pero hay una cosa, conocimiento teórico de cota, porque él está la Torah, bueno, pero una intimidad, a la revelación, el entendimiento y la obediencia de como ay, va eres acuerdo ya wipa, va eres acuerdo ya por otra cosa, va eres o mezcla pajibi, porque hoy están como están también, porque muchos negaron al Mesías, hasta hoy niegan al Mesías. Yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, primero le digo a los judíos. Así es que ay, gente vea. Y es a mí ella está ¿por qué nosotros hoy entendemos va ereñandeco han entender ya estudiáramos la Torah, ya estudiar los 5 primeros libros, ya leo ve el Mesías o predicar cuemba ereña entender porque ya lo vía el Mesías enviado del Padre ya confía la enseñanza. Y eso es creer en el Mesías. Saber, creer, confiar que él, el Padre Ombouchue, que jae o eruja mensaje del Padre, o explicar ñande, oñe moñe ñande, upenañan tendeya, oña pe los 5 primeros libros. Mi judío cueran ningo jetaite y no entende por ahí dejando henduce la Yeshua o explicaron o oñe moñe no sube cuera la va epaje y se upe Torah upe 5 primeros libros no lo aceptáis pero lo que aceptaron entendieron es que oye revelación entonces añande ahí obviamente hasta hoy sigue esta revelación de algunos ñe sorprende y más eco anga esa leemos y la Nuevo Testamento con anga y parte de esa que todo tiene como base en el Antiguo Testamento los 5 primeros libros ahí manda pillar ahí o sea si hay una doctrina nueva en mes no hay revelaciones todavía o Iwiti hasta la venida del Mashiach. Entonces sin el Mesías no eres también vimos a la oye purula otro tipo de mecanismo del judaísmo oye conocer por una vez jamás hoy entender por una se ve la profundidad de la escritura y por la por la Kabbalah gematría nambrena muchas cosas que usan o sea a veces tu sabes y cosas como otro lado y o contradecimos la Torah ahí. No sé, o profundizar la Torah, pero en parte o contradecir. Porque no tienen el Espíritu Santo, exactamente. Va, ella te revelada su escuela. Va, eres no le cui, porque no aceptáis el Mesías. No aceptáis que ya Joshua, pero uacue, o icuacue, o manuacue, 3 días, 3 noches o resucitar. Upeja cuando aceptáis que es hijo y enviado del Padre como Mesías. No. Entonces, el apóstol Pablo ella es justificada solamente por creer o practicar las obras, ya sea talmúdica o la ley de Moisés, donde justificamos el ande fe sin creer en el Mesías. Cuando vos crees en el Mesías y creer en el Mesías, demandaba bautizarse en su nombre para recibir Espíritu Santo. Jaupebe de mañana más ya más las cosas en forma. Esta doctrina que no pertenece a la voluntad del Padre o lo enseñado por el Padre y peata y lo vas a tener por basura. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Algo no monboy los 10 mandamientos, algo no monboy la ley de Moisés que están activos. Y como basura no. Él lo que hizo fue esas
leyes judaicas que contradecían la doctrina, que no fue enseñado por el padre y que estaban como doctrina y era como carga pesada para la mitad. Upeaja el hombo y queda momboa. Happy, están de versículo por versículo, va a echar hombo de Torah, hombo es la ley de Moisés, va a ir la ley de Moisés de ahí. No, lo desprecia y y se puede demostrar eso. Bueno, bate coba ya Jaina. Hay un comentario más. A ver, el Mesías es el único que puede traspasarnos el conocimiento que tiene del Padre y que no se nos reveló aún. Es cierto ahí. Conocimiento y es del Padre y sin el Mesías no hay caso. ¿Quién es el que revela al Padre y a quién nos revela al Padre? Ellos revelan. El Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre por medio del Espíritu Santo. Sin el Hijo, ¿esa? Por eso es que muchos terminan conociendo a un todopoderoso teórico, ¿no? O ya por otras cosas, no ya puede. No puede intimidar realmente con el Padre. No puede, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No recuerda más inmediata de Helan de recuerda al Mesías. Sí, el Mesías es el único mediador entre Elohim y los hombres. Ya es con más comunión con el Padre. Y si sin el Mesías uno tiene mediador. No hay otro, pues. Queda desconectado, papá. Y eso es lo que pasó con muchos judíos ortodoxos y lo que sigue pasando con muchos. Y lo que está pasando con muchos que dice que creen en el Padre, pero que viaba y paja, no aceptáis y la compromiso del nuevo pacto que orecuan la ley y corazón o crear otro nuevo pacto fuera de la Escritura y de lo que dijo el Padre. No lo que está estipulado en Jeremías 31, 31, 33. Y con otro bautismo, no lo que está estipulado en el verdadero bautismo que es Hechos 2, 38. En el nombre de Yeshua HaMashiach para recibir el Espíritu Santo, ese papá, y perdón total de pecado. Por otro lado, han de pegar la otra forma de bautismo de recibir es que otra forma de bautismo ve acceso al nuevo pacto. Y de parte del nuevo pacto. La historia, nadie puede, hasta hoy todavía nadie me dio un versículo y dice, ¿sabes cuándo va a meter versículos y ñande gentil y catujaya y que el nuevo pacto es sin guardar los mandamientos? A lo mío tenían de santo, la historia. O pillaban lo está. Único, Jeremías 31, 31, 33. Sí. Avalado y reconfirmado en Hebreo 8:10. Va esa valle que más va esa valle que la nueva pacto como pueblo de Elohim. Sí. Y pondré mi ley en su mente y en su corazón. Es en el nuevo pacto. Ande derecha y me la nueva pacto. De aceptar los mandamientos, las leyes fuera vigente. Leyes morales, las leyes de convivencia. Sí. No, y estoy mío y nada ya que está ya profundiza. Los 10 mandamientos míos no, yo no. Entonces para ese me la nuevo pacto. Para ese agua mandamiento, para ese agua versículo bíblico me ampara. Eres jamás, estoy en el nuevo pacto. ¿Sí? Pero sin tener la ley de Yahweh en mi mente y en mi corazón. Y bueno, ya puta nada, a ver, si no ya continúa, estamos allí, que más otro versículo. Bueno, oye, estemos pues, y yo topata con era muy con hemos apañando el programa Jera Gina de a toda shalom, hasta mañana, bendiciones.